Antes de compartirles esta información, quisiera comentarles que ustedes podrán regresar al video y notar cómo habrá personas que defiendan lo que es indefendible. El señalamiento que se está haciendo desde Estados Unidos, que por una parte es muy cierto y por la otra es muy cínico porque ellos son cómplices de todo lo que está pasando en nuestro país, no dice más que la verdad. Es una situación muy grave. Dicen que si tú sales a la calle y alguien te dice caballo, no le hagas caso. Estará loco. Si vuelves a salir a la calle y te vuelven a decir caballo, pues piénsalo, ¿no? Y si más adelante te siguen diciendo caballo, 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 regrésate a tu casa y ponte un bozal, porque seguramente eres un caballo y no es posible que todo el mundo esté equivocado. Y todas estas personas defensoras del glorioso ejército mexicano y la fabulosa Policía Federal se tienen que tragar sus palabras, porque los señalamientos no vienen solamente desde Estados Unidos, vienen desde la ONU, vienen desde ONGs, Amnistía Internacional lo ha denunciado, las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos en México lo han dicho, todo el mundo lo está diciendo, el Parlamento Europeo, todo el mundo lo dice, menos los aplaudidores de estos sicarios del gobierno. El reporte anual que hace Estados Unidos sobre violación de derechos humanos es apabullante para el gobierno de México. Y la Cancillería se remite solamente a un pequeño comunicadito en el que trata de minimizar los daños. Pero lo que están diciendo desde Estados Unidos, que además también dijo el relator especial de la ONU, no es otra cosa más que la verdad. Así es que las palabras de la Secretaría de Relaciones Exteriores son basura. Cito textualmente lo que dijo la Secretaría de Relaciones Exteriores. Vamos a revisar las mecánicas unilaterales. Hablando del informe dijo, no obstante que en dicho informe se reconocen esfuerzos y avances realizados por nuestro país, el gobierno de México considera que deben revisarse las mecánicas unilaterales. Y esto a nosotros no nos ayuda absolutamente en nada, porque el reporte que se hace desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre la situación de los derechos humanos en el mundo se queda atrapado en el caso mexicano y le dedica 40 páginas, entre las que se detallan monstruosidades de este asqueroso gobierno y de sus sicarios, del ejército glorioso, de la Policía Federal fabulosa. Habla de problemas relacionados con los derechos humanos que incluyen a la policía, a los militares, porque están involucrados en abusos serios como los asesinatos extrajudiciales, tortura, desaparición forzada de personas, abusos físicos. Solamente nos quedamos por debajo de países donde se está viviendo una guerra declarada, no encubierta como la que hay en México, aunque el imbécil de Calderón haya dicho que había una guerra. Nosotros sabemos que hay una guerra y que es de desde diferente ángulo a una guerra abierta en otros países. En nuestro país se vive una guerra y los sicarios del gobierno están atentando contra el pueblo con el pretexto de estar tratando de detener el crimen organizado. Pero no nos hagamos pendejos, el crimen organizado son ellos en colusión con todos estos delincuentes a los que estuvieron protegiendo durante años, a los que armaron, a los que solaparon, a los que protegieron. Los casos están contados por decenas en todos los estados y los más violentos son más significativos, pero no quiere decir que en otros estados no existan. Jalisco. La guerra en Jalisco en este momento, la violencia en Jalisco, es por la colusión del PRI con un cártel, el rompimiento con la coalición que realiza con otro y la venganza del cártel anterior con el que rompió. Eso es lo que está pasando y eso ocurre en todos lados. La venta de plazas a dos cárteles.
el crimen organizado en México está amparado y está solapado y está planeado desde el gobierno. Dice el reporte de los Estados Unidos que los grupos del crimen organizado persistieron en llevar a cabo altos niveles de secuestros y de violencia en contra de periodistas y otros, lo cual limita la libertad de expresión, y que la impunidad por los abusos de derechos humanos continúa siendo un problema en todo el país, con tasas extremadamente bajas de procesos judiciales para todos los tipos de crímenes cometidos. El gobierno de Estados Unidos dice en este mismo sentido que el pueblo en general tiene muchas dificultades para obtener acceso a la investigación sobre cualquier abuso a los derechos humanos. Y por lo tanto, todo termina en nada, en impunidad y más impunidad. El reporte que se lanza desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos dice que cuando una investigación se abre, si es que la llegan a abrir, y en esta investigación están involucrados militares o federales, la investigación se detiene y no se hace justicia. Pone de ejemplo casos emblemáticos. Se va a cumplir un año de Tlatlaya. Hay presos unos cuantos alfiles de este ajedrez perverso del gobierno, pero ningún mando, porque los soldados no disparan solos, ningún mando está en la cárcel. Habla del caso Ayotzinapa, habla del involucramiento y de la posible, dice, colusión del ejército mexicano. Y suena exactamente a lo mismo que dijo el señor Méndez en la conclusión sobre el informe que dio al Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas, apenas en febrero de este año. Es exactamente lo mismo. Juan Méndez dijo que la tortura y los malos tratos son generalizados en México. Inmediatamente después, la Cancillería salió a decir que lo que había dicho Juan Méndez era una pendejada, que no correspondía a la realidad, ni reflejaba los enormes esfuerzos desplegados. Miren, aplaudidores de estos sicarios, tienen que abrir los ojos. Estos sicarios de verde, de azul, las corporaciones policíacas en México no están hechas para defender al pueblo. Están hechas para defender los intereses transnacionales, los grandes capitales, de donde sean, pero menos al pueblo. Y en México estamos viviendo guerra de baja, mediana intensidad, y estamos viviendo este terrorismo de Estado precisamente por eso. Yo quisiera saber, cualquiera de estos aplaudidores de los pinches sardos y de los asquerosos federales, que viniera con elementos a refutar tantas afirmaciones y tantos señalamientos desde tantos lugares acerca de la violación sistemática de derechos humanos en México por parte de Ejército, Gendarmería, Policía Federal, policías estatales, policías municipales. Todos son exactamente lo mismo. Vengan aquí, vengan y demuestren, digan que no es cierto. Descalifiquen si quieren ustedes el informe que emite Estados Unidos, que bueno, vaya que me suena hipócrita, porque insisto, ellos son parte del problema. Descalifíquenlo, omítanlo. ¿Y todos los demás? Díganme, ¿y todos los demás informes y todos los señalamientos? O sea, todo el mundo está mintiendo y solamente ustedes tienen la razón en aplaudir a estos asquerosos de verde. Todos mienten menos ustedes. ¿Por qué? Porque ven como dioses a estos pinches soldados de mierda. O sea, todos mienten. Termino como empecé. Si vas por la calle y alguien te dice caballo, piénsatelo. Si te vuelven a decir caballo, dúdalo. Y si te siguen diciendo caballo, 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 regrésate a tu casa y ponte un bozal, porque no es posible que todo el mundo esté equivocado. Así es que no es posible que tantos señalamientos internacionales, nacionales, de gobiernos, de parlamentos, de países, de organizaciones no gubernamentales, de defensores de derechos humanos, coincidan en este punto que ustedes aplauden. Una de dos, o todos están pendejos, o ustedes están
pendejos. Estos pinches y asquerosos sicarios del sistema tendrían que regresar a sus cuarteles. Y esa asquerosa Policía Federal no sirve para ni madre, para nada, más que para desaparecer ciudadanos y asesinar gente. Defensores del pueblo, chinguen a su madre. ¿Cuáles defensores del pueblo?